programas, claro que sí. No es nunca una prioridad en un programa. Entonces es muy difícil colocarlo, ¿no? Salvo que sean condiciones especiales, ¿no? Tipo una iglesia. Que merite, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en este colegio les voy a mostrar ahora una capilla que hice. Y cómo la hice, y por qué la hice. En ese caso, por ejemplo, había una concepción arquitectónica, concepto de Dios. Y aquí la idea fue, el concepto de la capilla de este colegio fue planteado sobre la imagen de Machu Picchu, ¿no? La Dios, es decir, Dios y el hombre. Entonces esto generó una propuesta de un vitral que tiene como 140 metros cuadrados. ¡Wow! ¿No? Y inmediatamente saltó, sí le gustó la idea, pero saltó el concepto de precio. ¿No? Entonces en ese momento esto, el precio del metro cuadrado de un vitral, sin hablar del costo del artista, estaba en el orden de $1000. Hace muchos años, más o menos. ¿No? Tipo dientes, tipo cosas de este tipo, ¿no? Entonces decidí hacer yo mismo mis vitrales, construirlos. Entonces es un poco lo que el arquitecto puede hacer, que es eso. Digamos, para poder lograr una integración del arte, es crear, inventar algo para que esto sea una realidad. Yo en ese momento recuerdo viajaba mucho a Arequipa. En Arequipa, en la Cámara, el Palacio de Justicia, la Corte Superior de Justicia de Arequipa, tenía un vitral en la fachada de 2 o 3 pisos de altura que me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque le colocaron una bola y voló la estructura metálica. Y estas cosas con los vitrales estaban intactas, o sea, de qué se trataba. Y contacté en Arequipa, lo había construido, que es el hijo de Núñez Ureta, que era también pintor, el hijo de Teodoro, ¿no? Y me explicó cómo hacerlos. Entonces lo convencí al cura, lo trajimos a Lima para construir nuestro vitral. ¿En qué consistía eso? ¿Okay? El vitral, por ejemplo, tiene un fenómeno de refracción de la luz. Sí. ¿No? Por eso es que se usa vidrio, se llama vidrio catedral, que se usa, ¿no? Entonces usamos de molde un vidrio catedral para que nos dé la textura, ¿no? Hicimos una capa de fibra de vidrio. Para esto me fui a Tecno, convencí al dueño que nos hiciese una pintura especial. Que fuese resistente pues, a los rayos del sol, que no se decolorase, y se interesó y nos hizo esta pintura especial de colores básicos. De allí me fui a la Católica, Escuela de Arte Plástica de la Católica, y hicimos un concurso de los chicos. Mi idea es esta, más o menos lineamiento de lo que quería, y hicieron sus maquetas, sus dibujos, y lo ganó una chica. ¿Ok? Que se llama Sapia Schneider. Y total, hicimos nuestros moldes, acá ella pintó, y arriba le pusimos otra capa. Y esto de acá tenía una connotación también de seguridad, ¿no? Porque el cura me decía, uno de los chicos lo rompen todo, lo patean. Y el sistema es el sistema que se usa para las cabinas de los Mirage. Por eso existía en Arequipa la tecnología, ¿okay? Que son prácticamente irrompidos, ¿no? Que era una de las consideraciones. Total, pudimos hacer esta obra, digamos, donde el vitral es parte de la arquitectura, ocupa una parte muy importante, ¿no? A un costo de $70. Incluyendo el precio del artista, el premio que se le dio a la chica que ganó, ¿no? El viaje, el Núñez Ureta, y una cantidad de plata que se le pagó a Núñez Ureta por fabricar los vitrales. Fabricamos la primera capa
y nuestra chica pintó, ¿no? Y por cierto, también hay otra cosa que hay que pensar, ¿no? Es los tamaños y el manejo de los proyectos. Claro. ¿No? Mi arquitectura tiene formas orgánicas, formas curvas. Pues había que manejar espacios pequeños, ¿no? Entonces todo eso tiene que pensar el arquitecto cómo hacer, digamos, la realidad de este tema, ¿no? Debería existir, pero no hay que confundir, digamos, la arquitectura con arte. ¿Okay? La arquitectura tiene matices de arte, obviamente, pero en lo que significa pues, la expresión, digamos, no es lo mismo una escultura que una... Claro. Pero sí interactúa. Y eso es lo que está pasando ahora con esta arquitectura que es muy emblemática, ¿no? Es Gehry y toda esta gente lo que están haciendo son esculturas. No están haciendo arquitectura, ¿no? O sea, la interacción de ambos como que roza un límite muy delgado, ¿no? Y que uno no debe sobrepasar al otro. Se puede hacer una arquitectura con arte. Lo van a ver ahora. En otros casos, por ejemplo, mi padre utilizó mucho, digamos, en México, se hizo mucho también la pintura mural. ¿No? El Ministerio de Educación, por ejemplo, tiene pintura de Doña Zuleta, ¿no? Mi padre utilizaba mucho, por ejemplo, lo que se podría considerar una forma de arte, texturas. ¿No? El Ministerio de Educación tiene, por ejemplo, cerámicas, en relieve, cosas de este tipo, ¿no? Digamos, puedes utilizar elementos artísticos y debes, creo yo, acercarte a eso, pero no es una meta, eso tiene que estar seguro. No te están pidiendo una obra de arte cuando te piden arquitectura. Puedes integrar arte y siempre y cuando esto sea posible, externo. Y normalmente no es una prioridad, ¿correcto? Con respecto al edificio de Petroperú que se encuentra en la vía expresa, algunos lo tienen en consideración como una escultura, ese edificio, un poco artístico. Eso es cuestión de interpretación. Eso formó parte de un tipo de arquitectura que se hizo en un momento, ¿no? Se llamó un poco brutalista, pero de por sí no es arte, no lo veo, nunca se me ha ocurrido por lo menos pensar en esto como una obra de arte, una obra de arquitectura. Es muy raro. Hay una cosa que quiero sí decirles al respecto, ¿no? Es decir, cuando uno hace una obra de integración de arte, tiene que pensar que realmente un arquitecto no es un artista, es un arquitecto. Entonces tiene que buscar a la persona, de formar un equipo y lograr una conciliación de conceptos, ¿no? Para lograr, digamos, algo que sea realmente integrado. Yo realmente, lo que se hizo acá arriba es una de las pocas cosas. Y van a ver un ejemplo arriba también de lo que normalmente se supone que es integración y para mí no es integración. Cuando se terminó la casilla esta de acá, Núñez Ureta convenció al director de ese momento a hacer una virgen, que la van a ver ahí, una especie de escultura hecha con elementos metálicos, láminas metálicas, que fue puesta sobre la pared. ¿No? Eso podría ser un elemento artístico, pero no es una integración de arte, es una cosa que ha pegado a la pared como un cuadro. Entonces, ojo con qué cosa entienden ustedes por integración de arte. El arte y la arquitectura de todas maneras siempre van a estar ligados en un punto, ¿no? Yo al menos pienso que están ligados a un punto, pero bastante delgado, porque muchas veces se tiende a confundir qué es arte o qué es arquitectura. Entonces tenemos que saber separar en qué momento damos esa diferencia, ¿no? Tenemos que saber separar. Yo veo que esa línea delgada que existe entre uno y otro depende mucho de la función que tú le vayas a dar a la arquitectura que tú estás creando. Depende de la funcionalidad, del mismo lugar donde está, de la actividad. El tema del arte puede estar inmiscuido dentro en
para qué está siendo enfocado. El arte siempre va a buscar comunicar algo. Entonces, tenemos que saber separar esas dos cosas y a la vez lo que se pueda ligar, como te vuelvo a repetir, es algo muy, muy delgado. Actualmente, como ejemplos en Lima, en Perú, puedo pensar en edificios, más que edificios, puedo pensar en temas abiertos, en espacios públicos abiertos, que estén destinados a una actividad cultural, que estén, claro, básicamente espacios abiertos. Por el tema del paisajismo y todo eso, que es un poco más libre. También por ese tema, claro, sino también por lo que muestra, ¿no? Como te digo, el arte siempre te quiere comunicar algo. Y si tú quieres eso en tu espacio público, definitivamente lo vas a encontrar en un centro cultural, en un teatro, en un museo, en espacios que tengan esa función, ¿no? Yo coincido con lo que ha dicho Katia, ¿no? Que una parte fundamental de la arquitectura es el arte, pero a diferencia de las artes plásticas, la arquitectura cumple una función, ¿no? Es la distinción principal. Un edificio, por ser estéticamente muy atractivo, formalmente muy bien armado, si es que no cumple con la función para la que fue diseñada, entonces no es un edificio exitoso. Entonces, y yo creo que sí es una delgada línea. Hay quienes le atribuyen más importancia al aspecto artístico, otros quienes le dan más importancia al aspecto funcional, ¿no? Y creo que un edificio, o sea, si vemos el perfil de la ciudad como un lienzo, entonces cada edificio viene a ser una pieza de arte que contribuye en crear el espacio urbano, ¿no? Y a eso yo creo que todos como arquitectos tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Y hablando sobre edificios modernos que me parecen interesantes y creo que contribuyen a mejorar el panorama urbano, me gusta, por ejemplo, mucho el edificio de UTEC en Barranco, que fue fruto de un concurso, y es otro tema que creo que deberían hacerse más concursos. El edificio del Golf Millennium, que demuestra una preocupación por los arquitectos por mejorar el entorno, ¿no? Pero creo que son ejemplos sueltos, porque en su mayoría el crecimiento inmobiliario y el afán de construir hace que muchas veces dejemos de lado ese aspecto de edificio como pieza de arte dentro de la ciudad, pero debería dársele más importancia. Pero entonces, ¿y qué pasa si cada uno va a ser una pieza de arte que va a buscar competir con el otro? Entonces vamos a tener un serio problema también. Pero es que claro, uno tiene que preocuparse mucho por el entorno, o sea, no solamente hacer un edificio pensándolo como una cosa individual, ¿no? Sino que es un gran lienzo y cada edificio es una composición dentro de que debe estar amarrado con el resto. Obviamente siempre va a haber competencia, ¿no? Somos arquitectos, siempre vamos a buscar que un edificio o una obra nuestra destaque más que otra, ¿no? Pero lo que siempre nos han dicho y lo que yo al menos también considero es importante es eso, ubicarnos bien, ubicar el entorno, ubicar qué temas importantes tengo, qué hitos cercanos tengo, qué puedo yo con mi arquitectura mostrar, qué puedo yo hacer desde mi diseño, algo que no necesariamente sea totalmente escultórico, sino que una esa, que contribuya, ¿no? Eso, el arte, la arquitectura, que esté inmiscuida en sí, que hagamos de cada pieza un todo, pero esa parte también ya viene un poco enfocado en el tema de urbanismo, pues, ¿no? O sea, urbanísticamente veo que mucho se deja de lado, se piensa en piezas, se piensa en partecitas, ¿no? Entonces ya vamos dejando un poco eso. Por eso es lo que te mencionaba antes, ¿no? Si donde yo veo algo de arte y arquitectura, pues es en un espacio público.
ahí es donde veo que se converge más, porque no solamente se piensa en la función, sino también se piensa en el usuario, se piensa en la gente que está ahí cerca habitando, la gente que es de visita. Entonces veo algo que confluye más en un espacio público, que te puede mostrar más. Entonces veo que por ahí algo debería de influenciar más hacia nosotros como arquitectos, a involucrarnos más con ese pedazo de lo que es Lima, de lo que es Perú, pero pedazos que puedan unirse, ¿no? O sea, somos arquitectos, tenemos que pensar que somos parte de un todo, que Lima, que todas las ciudades del Perú, en base a su cultura, en base a su gente, sus tradiciones, o sea, en base a rebuscar cosas, en base a la misma historia que tenemos, saber en qué momento y en qué lugar vamos a ubicar nuestra arquitectura y de qué manera, ¿no? Se debe pensar que para hacer ciudad no solamente se trata de llenar huecos, no llenar vacíos, sino que a veces es mejor simplemente dejar los espacios libres y generar espacios que sean lugares de encuentro. ¿No? Es algo que creo que Lima no tiene una cultura muy avanzada de espacios públicos, ¿no? Y debería pensarse el crecimiento de la ciudad de esa forma. Ya, yo creo que sí es de todas maneras esencial el arte y la arquitectura que se juntan, porque yo creo que el arte, el hombre crea algo con una finalidad estética o algo concreto, y la arquitectura también es arte. O sea, por eso yo creo que hay una relación muy fuerte entre los dos. Bueno, yo creo que actualmente no está tan digamos, relacionado con el arte, la arquitectura. Bueno, más que, digamos, 50 años atrás, ¿no? Como la Bauhaus, que tenía profesores de arte, de escultura. Y bueno, actualmente estaba un poco perdiendo esa relación, ¿no? Que tiene mucho con el arte y la escultura. O sea, más que todo, bueno, yo creo que sobre todo en la serranía y en los lugares típicos, ¿no? Como por ejemplo en Trujillo o en Arequipa, hay bastante, digamos, fusión entre lo que es la arquitectura, digamos, antigua con los huacos, con los cerámicos. Exactamente como él dice, porque este ejemplo creo que no se encuentra tanto en la ciudad capital, más en provincia. Bastantes ejemplos hay en Cusco, bastantes ejemplos. Porque yo creo que se ha roto ese vínculo. Yo creo que debe estar el vínculo, como lo dije en la primera respuesta, pero yo creo que se ha roto ese vínculo, y más acá en Lima. En Lima no hay tanto ese vínculo de arte, arquitectura, y más como lo contemporáneo. Yo creo que sí, porque es importante, primero, mediante el arte, es que desenvolvemos o creamos nuestros propios ideales para poder crear algo en desenvolvernos en lo que es la arquitectura, ¿no? Conocer corrientes, estilos que se usan. Creo que en la arquitectura hace unos años se trabajaba mucho lo que es la parte artística, ¿no? Las esculturas, este tipo de cosas, pero hoy en día simplemente se refleja como que volúmenes, puros cubos, y no hay un trabajo de arte. Sí, de todas maneras pienso que la arquitectura y el arte están ligadas. O sea, la arquitectura no puede ser arte porque la arquitectura también es funcional, y el arte pienso que el arte solamente genera emociones, pero la arquitectura es arte que también te genera emociones, pero que también lo vives. O sea, es arte en el cual caminas, por el cual recorres. No es una instalación, sino es un edificio, una casa, un parque. La arquitectura tiene que ver con el arte porque te conmueve, pero tiene una responsabilidad también con o sea, no es solo arte porque tiene una responsabilidad con la ciudad.
no se aprecia. ¿Por qué? Porque se ha desligado la parte artística de la arquitectura. La arquitectura se ha convertido en un comercio, o sea, no hay ética arquitectónica. Todos hacen edificios que no reflejan lo que deberían de reflejar. La mayoría de edificios son institucionales, cajas de vidrio o un cubo blanco en el desierto. La gente lo consume, es bastante masticable rápidamente, entonces se vende rápido, es como hacer una serie de polos. Todos hacen una serie de edificios, una serie de casas, y eso no tiene nada de arte. No, entonces ¿crees que existe un ejemplo en el Perú contemporáneo que salga de esta comercialización arquitectónica? Un ejemplo. Hay algunos ejemplos. Me gusta mucho, por ejemplo, pienso que en la Católica las últimas edificaciones que se han hecho sí tienen bastante que ver con arte, ¿no? Tienen mucho que ver con cómo usa, cómo el usuario recorre el edificio en lo que es, ¿no? Siento que es eso. Son las únicas intervenciones arquitectónicas que he visto que realmente valen la pena, ¿no? Que son justamente del decano de la Facultad de Arquitectura de esa universidad, ¿no?